Teología sistemática, prolegomenos, bibliología. Este video será un video especial en el sentido en que estudiaremos las diferentes versiones y traducciones de la palabra de Dios, las diversas traducciones que se han dado del texto griego y del texto hebreo a un lenguaje coloquial y a un lenguaje en español. Es importante reconocer las diferentes versiones y traducciones en el lenguaje común porque representa la revelación del eterno Dios dado a su pueblo. Representa la voluntad de Dios, el corazón de Dios y la mente de Dios si creemos en la inspiración de la Biblia como palabra de Dios. Sin meternos en los asuntos de la crítica de las formas, la crítica de las fuentes, la crítica de la redacción, las ciencias bíblicas, en toda la extensión del estudio, vamos a comenzar diciendo que la Biblia como palabra de Dios ha sido traducida y expuesta a los más diversos idiomas. Se me hace importante dar a conocer las diferentes versiones porque seguramente mucha gente no las conoce y algunas de ellas por su historia son totalmente desconocidas. Sin embargo, conviene aclarar que es importante reconocer la Biblia como palabra de Dios. Hago dos aclaraciones puntuales antes de comenzar a dar la representación esquemática de la Biblia. La primera es que no soy ecuménico. No creo en el ecumenismo como un movimiento hacia la solución final de las diferencias entre la Iglesia Católica Romana y las diferentes iglesias ortodoxas, ya sean protestantes, anglicanas, de los Países Bajos, de los Países Altos, anglosajones. No postulo el ecumenismo. Sin embargo, para fines científicos, eh, teológicos, de redacción, de alta crítica bíblica, reconozco que muchas de las Biblias católicas están hábilmente traducidas. Son unas obras magnas, son obras que puntualizan de una manera especial la revelación bíblica y que tengo un sentimiento de gratitud y un buen sabor de boca leer y meditar en muchas de las versiones católicas de la Biblia. No me causa ningún conflicto espiritual ni intelectual sus versiones por problemas doctrinales que más adelante iré puntualizando en la medida en que vamos presentando estas Biblias. Y número dos, eh, no entiendo por qué si la Biblia o las Biblias católicas son tan exquisitas, tan magistrales y tienden a una dirección dogmática de teología bien señaladas, ¿por qué se le da tanto peso a la tradición, incluso más que a la propia Biblia? Por tal motivo, presentaré las ediciones católicas que poseo físicamente y las protestantes, de tal forma que hagamos la amplitud del espectro bíblico en hablando de bibliología, a fin de tener esa comparación de las diferentes versiones y traducciones para que el lenguaje de la Biblia, los estudios teológicos, bíblicos, sistemáticos, dogmáticos, pragmáticos, históricos, sean claros al momento de estudiar cualquier pasaje o cualquier versículo de la Biblia. Ha sido una labor infinita de productores, de editores, de traductores, que han dejado una larga vida al momento de traducir la Biblia en sus diferentes idiomas. Para ellos, un sincero agradecimiento por la inmensa labor tan compleja que es traducir y editar Biblias. Sin más preámbulos, empezaré en el espectro de la línea católica porque son Biblias maravillosas. Empecemos pues por la Biblia,
la Sagrada Biblia. Esta Biblia gigantesca, que pesa 1000 toneladas, es católica, es una Biblia traducida de la Vulgata latina directamente por San Jerónimo en 1884 por el señor don Félix Torres Amat, que comúnmente a esta Biblia se le conoce como la Torres Amat. Una Biblia con un lenguaje exquisito, un lenguaje elegante, un lenguaje culto, un lenguaje intelectual, un lenguaje muy maravilloso. Es una Biblia que me ha fascinado en la manera en que los puntos oscuros del hebreo masorético han sido hasta mal traducidos en otras versiones. La Torre Samat en la traducción de latín atina muy bien a dichos giros y cambios idiomáticos, y por tanto considero esta Biblia, Sagrada Biblia, como una excelente versión católica. Tenemos de igual forma la versión católica de la editorial Herder, con un lenguaje claro, sencillo, ameno, popular. Es una Biblia de letra muy chica, que necesitas creo que un microscopio para poder ver su letra, pero que encierra el gran misterio de Dios y tiene ese lenguaje popular que tanta falta nos hace a los que no somos eruditos en la materia. Tengo otra Biblia católica que se llama la Biblia didáctica. Esta Biblia fue diseñada especialmente para los jóvenes. Una Biblia llena de diagramas, de bosquejos, de intereses juveniles. Una Biblia a colores, con sin fin de notas y con un lenguaje coloquial también, con una letra también muy chica y que no tiene gran descubrimiento, gran ciencia. Es una Biblia normal. Tengo una Biblia a la mano que todos ustedes conocen, una Biblia que ha sido promovida de una manera exhaustiva, que es la Nueva Biblia de Jerusalén, revisada y aumentada con la edición de estudio. Esta Biblia de Jerusalén es una Biblia más erudita, más exhaustiva, más apegada a un lenguaje científico, más apegada a un lenguaje intelectual en el sentido de la traducción de los vocablos hebreos y griegos, con sin fin de notas eruditas, algunas de ellas muy atinables, algunas de ellas a considerar, pero que en su forma genérica tiene un verdadero lenguaje accesible. Esta versión ha sido actualizada y ha venido mejorándose en las ediciones sucesivas. Es una muy buena Biblia exegética. Tenemos la Biblia temática de Luis Goldetz, en el cual puedes encontrar más de 600 temas exhaustivos y temáticos acerca de cualquier vocablo de la palabra de Dios, ya sea la palabra salvación, justificación, redención, pecado, hombre, Dios, Espíritu Santo, escatología, el porvenir, los postreros días, los evangelios, la redención, la expiación, la sustitución. Cualquier palabra o vocablo que se te ocurra dentro del contexto bíblico, encontrarás aquí más de 600 temas y estudios al instante, de una manera organizada e inteligentemente y de una manera sistemática muy agradable. Tenemos la nueva Biblia del Peregrino de Alfonso Schockel, una versión con un lenguaje rápido, dinámico, versátil, de letra grande, un lenguaje del pueblo y para el pueblo. Es una versión que a mí en lo particular me encanta mucho, sus giros idiomáticos, su traducción, en la manera en que te va desarrollando las escenas por el mismo estilo de lenguaje te hace sentir y te sitúa en el lugar mismo de los acontecimientos. La Biblia del Peregrino de Luis Alonso Schockel es una excelente versión. Tenemos la nueva versión española de Luis Alonso Schockel, pero con Juan Mateos, de Ediciones Cristiandad. Esta Biblia española particularmente me encanta, tiene un lenguaje más florido, más intelectual, más académico, un poco más sofisticado, pero que también va siguiendo la ley de la revelación en una traducción apegada a los originales griegos y hebreos. Es una Biblia que te arroja mucha luz en el sentido en que fue traducida los vocablos. Es una Biblia maravillosa al que le tengo un aprecio inestimable a la Biblia de la
Nueva Biblia Española. Tengo la Biblia Cultural de ediciones PPC católica, llena de colorido, llena de historia, llena de cultura, por eso se llama cultural, en donde cada libro del Antiguo Testamento va en un contexto histórico, económico, político, cultural, en aquellos años en los cuales fue escrito cada libro de la Biblia. La Biblia cultural es una Biblia de grueso volumen, de lenguaje accesible, sencillo, entendible, pero sobre todo que es una Biblia que invita mucho, mucho a la reflexión, invita mucho al diálogo por la manera en que traduce sin fin de textos. Tenemos la Biblia americana de San Jerónimo, de DICEP, católica, con un lenguaje accesible, claro, eh, con muy pocas notas críticas, con muy pocas notas al pie de página, pero que sin duda lleva también la intención primaria de tener el claro contacto directo del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre a través de su Santa Escritura. Es una Biblia, yo diría, buena, normal. Tenemos la Santa Biblia de Ediciones Paulinas, que también es una Biblia actualizada, traducida por el doctor Evaristo Martín Nieto en su segunda edición. Es una Biblia con letra chica, es una Biblia con lenguaje florido, claro, entendible, con algunas notas de pie de página también accesibles. Es una Biblia que pues merece ser leída como todas, no exhaustiva, no muy académica, pero de un lenguaje claro y comprensible. Tenemos la Santa Biblia de Strombinger, que ahora en sus primeras ediciones fue editada en dos volúmenes, pero que después fue editada en un solo volumen, Antiguo y Nuevo Testamento. Es una versión erudita, es una edición filológica, histórica, geográfica, arqueológica y científica, con un método patrístico muy, muy verdadero, muy puntual y llena de notas prácticas. Es una Biblia erudita, exhaustiva y verdaderamente académica, con un lenguaje no tan fácil a veces de entender y que pertenece al club de lectores. La versión de Monseñor Juan Strombinger es una versión crítica, exhaustiva, intelectual y desde mi punto de vista muy, muy, muy buena versión. Tenemos la Biblia de América, de la casa, publicada por la Casa de la Biblia. Es una Biblia normal, popular, de lenguaje accesible, de letra grande, y que nos enseña la palabra de Dios de una manera muy, muy coloquial para poder entender de una manera muy fácil y sencilla la Biblia de América. Ahora presento una de las Biblias que para mí ha sido de las grandes, grandes, verdaderas erudiciones, una de las Biblias que tiene una crítica textual a la luz de la crítica de las fuentes, a la luz de la crítica de las formas, la crítica de la redacción, la crítica de las formas, los métodos exegéticos muy estrictos, puntuales, intelectuales, que es la Biblia de Cantera Iglesias. Es la versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y griego, editada por Biblioteca de Autores Cristianos. Es una gran, gran, gran Biblia. Es una Biblia amena, diferente, reitero, muy, muy académica, muy intelectual. Aún su lenguaje es intelectual, su lenguaje es mm, exhaustivo, académico, pero que tiene el latino de ser gran, eh, el latino de tener comentarios exegéticos, filológicos, históricos, de una manera muy puntual y muy precisa. Ahora presento lo que ya había comentado al principio de este video, la Biblia del Nuevo Milenio Ecuménica, ilustrada, traducida directamente del castellano hebreo y del arameo y en confrontación con los textos griego y latino. Es una Biblia académica, es una Biblia ecuménica, es una Biblia de lectura fácil, ligera, accesible a todo el mundo, accesible
a cualquier tipo de culturas en conocimientos humanos. Es una Biblia que tiene una traducción muy apegada a los textos, que es fácil de entender, que se llama ecuménica porque tiene algunas notas por ahí de tratar de restablecer la unión de la Iglesia Católica con las demás iglesias ortodoxas, sean anglicanas, presbiterianas, pentecostales, del nuevo milenio. Pero en fin, dejando a un lado ese punto de vista, es una Biblia que considero mm, muy buena Biblia, editada por Editorial Trillas. Esas son las Biblias católicas, que son 16 volúmenes los que presenté de Biblias católicas. Hay Biblias, infinidad de Biblias católicas todavía muy serias, magistrales, pero debido al alto coste económico que resulta para un servidor, pues ya no he tenido la oportunidad de comprar esas magnas obras, pero que en PDF las tengo en otras versiones también y que también las puedo hacer llegar. Estas Biblias católicas representan en su conjunto el panorama más general de lo que se edita en las ediciones católicas. Existe por ahí otra Biblia, que es una Biblia comentada, que para no mentir son 21 volúmenes de historia, geografía, arqueología, de contextos importantes dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. No sé la editorial, una vez la vi en la Ciudad de México. Eran 21 volúmenes de una Biblia comentada que era de pasta negra de portada con vitrales tipo cristales, pero que se me hizo una obra maravillosa. Obviamente 21 volúmenes pues no tuve para comprarlos, pero por si ahí usted la puede buscar o la puede encontrar, sería una bendición grandiosa del Eterno que la pudiera conseguir. Es una explicación de la Biblia en 21 volúmenes. Pasamos ahora con las breves Biblias que tengo protestantes y empezaré con la Biblia, la nueva Biblia al día. Es una Biblia que en lo personal me encanta esta Biblia. Es única, es accesible, de un lenguaje coloquial, dinámico, activo. Los giros idiomáticos están muy bien representados en la traducción. Está súper entendible. Aquí no hay manera ni pretexto de poder decir es que no entiendo, es que no comprendo, es que no pudiese yo comprender la altura y la profundidad y la anchura de la palabra de Dios. Esta Biblia es una Biblia maravillosa. Es un lenguaje, perdón, coloquial muy accesible. De igual forma tenemos otra Biblia muy accesible en una traducción rápida, que es la nueva versión internacional, que fue editada por grandes eruditos y que también corresponde a un lenguaje claro, fácil, directo, sencillo, coloquial. Y también es una Biblia que estimo mucho por el tipo de lenguaje tan fácil de entender. Tenemos a la vez la Biblia de las Américas. La particularidad de esta Biblia es su lenguaje un poquito más claro que Reino Valera, pero que sustituye ya desde el Antiguo Testamento el término Señor por Jehová o por Yahvé. Esa Biblia se caracteriza porque le da el título de Jehová en lugar de Yahvé o viceversa. Ya no aparece la palabra ni Yahvé ni Jehová en esta versión, aparece el título Señor, que no es lo mismo el nombre de la divinidad como el título de la divinidad. A raíz de esto cabe mencionar lo que comenté en un video anterior, que la versión más acertada para el nombre de la divinidad es Yahvé, o el Yahweh, o Yahweh, no es Jehová. La versión más apegada, hay que reconocer que está estrictamente bien apegada en el giro idiomático en las versiones católicas. Las versiones católicas tienen el latino de presentar la verdadera traducción más apegada al hebreo original, que es Yahvé, y que es Yahvé de las huestes celestiales. Jehová de los ejércitos no es la mejor traducción, no es la traducción más puntual que deberíamos de entonar o de llamar al nombre de Dios. El nombre de Dios está más apegado al original, reitero, es Yahweh de las huestes celestiales. Tenemos asimismo distintas versiones de Reino Valera, como la Biblia Plenitud,
de 1960, el Reino Valera, que trae algunas notas, no críticas, algunas notas religiosas, cultuales y algunas puntualizaciones de cierta teología neocarismática en las cuales no estoy de acuerdo, porque empiezan a introducir sutilmente en esta Biblia la dinámica del reino, denominada de esta manera, en donde viene ya introducido en la teología de la prosperidad. Entonces es una Biblia que ha sido usada particularmente, pues yo no la uso mucho, no la leo mucho y casi nunca la consulto por lo ya comentado. Existen mejores versiones. El texto, obviamente, Reino Valera, pero lo que desenfoca son los puntos de vista que a veces están muy controvertidos, fuera y apegados de la teología ortodoxa. Tenemos la Biblia de estudio inductivo, que es la Reino Valera 1960. Esta Biblia es una Biblia de mucho trabajo. Es una Biblia que te pone en directo con el texto bíblico de una manera exhaustiva, árida, de una manera, ¿cómo podría yo decir? Eh, de mucho trabajo, mucho trabajo. En cada uno de los libros vienen cerca de 10, 15, 30 y hasta 40 acciones que tienes que realizar para poder tener ese conocimiento lleno de lo que es la escritura. Te piden que marques pronombres, nombres, contextos culturales, contextos religiosos, para quién fue escrita, dónde se escribió, por qué se escribió, cuándo se escribió, cuál es el personaje principal, a quién va dirigido, qué lecciones tengo yo, cuál fue la lección principal. Y en cada uno de los libros a lo largo de la Biblia trae diferentes etapas de trabajo que se llama llamado a la acción. Entonces, por ejemplo, en el libro de Éxodo dice, tenga presente que está leyendo un relato histórico. Hay que plantearse estas preguntas y contestarlas, el por qué, cómo, cuándo, quién, dónde. Marque las palabras clave que se repitan, eh, marque las palabras claves y sus observaciones originadas en el curso repetitivo, señale todas las referencias al tiempo de manera distintiva, haga un margen en la lista de los puntos o acontecimientos principales comprendidos en algún capítulo o conjunto de capítulos. Al terminar el capítulo anote el tema principal en el panorama de Éxodo y es una Biblia muy de mucho trabajo. Hay que tener 4, 5, 6 carpetas con 100, 200 hojas para ir haciendo todas las anotaciones que nos hacen referencia a la Biblia. Lo que me agrada de esta Biblia y me he aprendido mucho de esta Biblia es que sitúa cada libro en su contexto histórico. Trae más de 200 diagramas de Alta Biblia en donde viene enmarcada de una manera histórica cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hablando del libro de Jueces, viene el periodo de los jueces en un diagrama donde se representa al periodo de Otoniel, al periodo de Eglón de Moab, al periodo de Ahón de 79 años, los periodos de Madianitas con Débora y Barak, el que duró 39 años, el periodo de Gedeón que duró 40 años, Abimelech, el hijo de Gedeón, mata a sus hermanos, el periodo de Tolaj, de Jair, de los amonitas, después el gran periodo de Elí y Samuel, dividido en lo que es Abdón, Elión, Isad, Jefté, viene la entrada de Saúl, de Sansón y la entrada del rey Saúl. Viene esquemas de esta naturaleza histórica de una manera muy puntual. Es una Biblia que en ese punto eh, te enseña mucho. Es versión Reino Valera y la única diferencia es que tú tienes que penetrarte a trabajar directamente de una manera exhaustiva al texto bíblico. Tenemos una que fue de mis primeras Biblias, de hecho fue la primera Biblia exhaustiva, de gran nivel, a la que yo estimo profundamente, que es la Biblia de referencia Thompson con versículos en cadena temática. Igual de versión Reino Valera, la única diferencia es que tiene cerca de 10.000, 12.000 versículos bíblicos por tema en cadena concatenada. El Reino Valera tiene 31.100 versículos y esta tiene la particularidad de que cualquier tema, tópico o enseñanza que quieras descubrir viene encadenada en la propia Biblia. Es decir, la explicación de escritura con escritura.
Trae arqueología, antropología, geografía, mapas bíblicos, la vida de Jesús, la Biblia de Pablo, la vida de Moisés, la vida de Juan, los diferentes profecías de Jesús, el anillo de la reconciliación de Romanos 8, en cuanto que eras un hijo pródigo y de repente regresas a la Padre Celestial. Es una Biblia de estudio excelente, muy buena, que trae estudios muy, muy importantes. Versión Reino Valera sin más. No trae notas de lingüísticas de ningún tipo. Tenemos la otra Biblia de estudio, también Reino Valera, Rieri. Esta Biblia solamente trae algunas notas muy, muy, muy buenas en cuanto a la división de la antropología, la geografía y la arqueología. Es una Biblia que trae muchas, muchas notas arqueológicas. Pero lo grandioso de esta Biblia, de la Biblia de Estudio Rieri, son sus bosquejos. En cada libro de la Biblia tiene una introducción de bosquejos de una manera muy puntual, de una manera muy, muy prodigiosa. El bosquejo de la Biblia te da un rápido visualización acerca de qué trata el libro. Y esta Biblia tiene unos bosquejos maravillosos en los cuales grandes libros de teología han basado sus enseñanzas como principios en estos bosquejos. Tenemos la Santa Biblia protestante también, cristiana, de Reino Valera, pero en la versión 1602. Esta Biblia es Reino Valera 1602 y esta Biblia es también Reino Valera versión 1909. Versión 1602, versión 1909 y la versión que hemos estado analizando, versión 1960, que analiza la evolución del lenguaje, el cambio de los giros idiomáticos, la evolución de las lenguas primitivas en los contextos de la erudición, de la intelectualidad y de la gran, gran, gran fortuna que tenemos al momento de tener nuevas versiones traducidas. Tenemos la Dios llega al hombre, el Nuevo Testamento, que es una versión popular, traducción directa del texto griego de las Sociedades Bíblicas Unidas. Es una versión del Nuevo Testamento, Dios llega al hombre, clara, puntual, amena, fácil de entender y de una manera muy, letra grande, muy, muy entendible. Tenemos la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, de la Biblia de los Testigos de Jehová, publicada por la Watchtower, a los cuales yo he puesto algunas puntualizaciones muy, muy críticas, que en un estudio serio, en un estudio sistemático de alta teología, de alta investigación bíblica, no he encontrado todavía un libro de tal magnitud que haga referencia a esta Biblia o que la tome como una Biblia de apoyo para sus estudios magnos. ¿Por qué? Porque sabemos que viene de un mal griego, de una traducción muy tardía, que esta Biblia nunca fue traducida al español, siempre fue traducida del griego al inglés y del inglés al español, y que por consiguiente obviamente cambian todas las expresiones de figuras de dicción, de hermenéutica, de idioma, al cual fue traducido. Es una Biblia que no leo, definitivamente no leo. Es una Biblia que tampoco consultaría para estudios ulteriores. Y como he reiterado, de los grandes, grandes teólogos que hemos visto en los videos anteriores, ninguno de ellos jamás ha consultado a esta Biblia para hacer una referencia en cuanto a citas bíblicas. Pero la menciono por el hecho de que existe la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras con referencias de los testigos de Jehová. Asimismo tengo una Biblia protestante también, Santa Biblia, traducida del arameo al español. Esta Biblia traducida del arameo al español se le conoce como la Biblia Peshita. Está llena de notas, de letra grande, con un lenguaje rebuscado, con un lenguaje no tan coloquial, que aquí sí viene el nombre de Dios tal como fue expresado
en el Antiguo Testamento, como lo habíamos puntualizado, si aparece el tetragramatón, es decir, el nombre de Dios en las 4 palabras griegas que expresan el Yahweh o Yahvé de Dios. Aquí sí viene el nombre claro de la divinidad, sin ningún reparo, y eso es muy loable en esta versión. Habría que conocer al Dios por su nombre, y su nombre es Yahweh, su Dios. Entonces es una versión que también ha sido duramente criticada por muchos eruditos por por el punto de que supuestamente existen ciertos manuscritos arameos y de que ellos fueron escritos al español. Pero ese es un tema de crítica bíblica que más adelante consideraremos. Por lo pronto tenemos otra versión del Nuevo Testamento de Hugo Schofield, una reinterpretación radical de los evangelios, y este griego, traducido del griego, de las nuevas revelaciones en manuscritos del Mar Muerto y de los evangelios llamados apócrifos, es una excelente, excelente versión. Ahí me encanta por su lenguaje, me fascina por el hilo dinámico en el que va narrando los eventos, por la traducción muy diferente que hace de Reino Valera, de Torres Amá, de Jerusalén, de Iglesias Cantera, de Buber Calunga, de Nácar Cantera y de otras versiones. Es una versión muy, muy, muy exquisita. Eh, Tenemos también el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo de Pablo Besón, una traducción del griego. Es una versión difícil, árida, no tan coloquial, no tan entendible, pero que existe el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, traducida del griego por Pablo Besón en edición conmemorativa. Asimismo tenemos el Nuevo Testamento, versión recobro, traducida por Living Stream, con notas, con bosquejos, impresa en Estados Unidos, con algunas anotaciones críticas literarias, con filología exhaustiva, eh, con un lenguaje entendible, ni muy árido ni muy intelectual, pero tampoco no muy claro, y se encuentra el Nuevo Testamento, versión recobro. Ahora terminaré con la Biblia de estudio de apologética, versión Reino Valera también, de editorial Holman, que representa la Biblia Reino Valera con los nuevos problemas actuales que se está enfrentando la humanidad. Los problemas como la eutanasia, la homosexualidad, los platillos voladores, las genealogías bíblicas, la Biblia y psicología, ocultismo, la fidelidad de las copias, trae sin fin de tópicos muy importantes y algunos temas que deberían ser desarrollados de manera más exhaustiva, pero que por lo pronto nos da algunas referencias de ciertos temas. Tienen notas marginales, eruditas, estrictas, pues la considero una Biblia buena. Es una versión Reino Valera. Ya hemos visto que el Reino Valera existen muchas versiones con diferentes matices. Pero ahora, a fuerza de no querer, y a manera de terminar con este video de las Biblias, voy a hacer mención a una Biblia nueva que no quisiera a veces ya de repente, créanlo, puntualizar este tipo de hechos, de conversaciones, de el aparato crítico que de repente suena tan fugaz para mucha gente que se dice o se llama cristiana. He reiterado sin fin de veces que el cristianismo moderno y protestantismo moderno está envuelto en una área sutil, engañosa, de falsa enseñanza bíblica. Los videos que he puntualizado hasta ahorita de teología sistemática, dogmática, del griego, del hebreo, de las Biblias, ha sido con el fin de que nos situemos en una perspectiva histórica, cristológica, hermenéutica, y demos por sentado claramente lo que se está predicando y lo que se está enseñando, y que estas magnas obras nos obligan necesariamente a una reflexión filosófica, a una reflexión teológica, a una reflexión hermenéutica, en lo cual es preciso y urgente retornar al cristianismo histórico. La iglesia protestante, lo he venido puntualizando y lo reitero por enésima vez, necesita una
reforma estructural, una neuroforma en los conocimientos puntuales de la doctrina. He estado señalando y señalaré en otros videos todavía de la biblioteca en la formación teológica y evangélica ciertas obras puntuales con el único fin y el objetivo de poder situar al cristianismo en un contexto real de la teología de la palabra de Dios. El cristianismo moderno ha bebido de una manera acrítica, ha bebido de una manera irreflexiva y hasta prostituida el evangelio norteamericano de muchas teologías que han pretendido ser válidas a la luz de la Biblia, pero que no corresponden. Esa es mi preocupación, esa es, son mis desvelos, esa es mi pregunta a Yahweh, Dios del cielo, que hizo los cielos y la mar, y que con su soberanía controla todo su universo. Y puntualizo y me pregunto y me cuestiono hasta dónde hemos hecho la santa palabra de Dios y la hemos tomado de una manera brutalmente a patadas, si cabría la expresión tan suez. Voy a presentar una Biblia, reitero, que no es de mi agrado, que voy a tener que debatir de una manera muy exhaustiva, Dios me dé tiempo, licencia y conocimientos para poder decir, esta Biblia, desgraciadamente protestante y cristiana, de Reino Valera 1960, que después tendré que hacer una investigación de Sociedades Bíblicas Unidas, porque permite que el texto sacro sea puesto a la luz de tanta herejía. Acaba de salir en el mundo protestante una Biblia que se titula Biblia para la guerra espiritual. Una doctrina de guerra espiritual que no es bíblica, que no representa al cristianismo ortodoxo, que no representa al cristianismo histórico y que nunca fue conocida desde los orígenes del cristianismo en 1950 años. En 1950 años jamás se supo de esta doctrina. Como ahora es posible que las nuevas revelaciones y las nuevas teologías quisieran darnos a entregar una nueva revelación como ortodoxa, como bíblica, a la luz de un contexto histórico no articulado en pruebas de veracidad. Esta Biblia, para mí, y lo voy a demostrar enfáticamente, es una ofensa a la palabra de Dios. Esta Biblia, no el texto Reino Valera en sí, sino los argumentos, las hipótesis, las opiniones, las perspectivas, los comentarios, las páginas de pie que vienen en los textos insertados, es un asalto a la razón. La doctrina de la guerra espiritual, que no es doctrina, pero que la han querido elevar a este estatus, es una contradicción muy seria a otras doctrinas puntuales marcadas en la Biblia. Porque en lo que resumen la guerra espiritual es que el hombre ya no es culpable de nada. Ahora el culpable del homicidio, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de los hechizos, el culpable de cuanto mal pueda el hombre representarse en su ética, ya no es culpable. Ahora el culpable es el demonio, es Satanás, son los espíritus inmundos, son los principados, los gobernadores, las huestes celestiales, quitando así la responsabilidad moral y ética del hombre en cada uno de sus acciones. Pero no tan solo esto, la guerra espiritual mal entendida declina y contradice el plan salvífico de la acción de Dios para con el hombre. Contradice doctrinas sustanciales que más adelante demostraré. Por eso estoy tan contrario a una mal llamada guerra espiritual que nunca en ninguno de los primeros videos que vimos puntualmente, video 1 y video 2 de la teología sistemática, nadie jamás promulgó la mal llamada guerra espiritual, ni Schaeffer, ni Berkhoff, ni Stanton, ni Grumman, ni Donsch, ni Lutero, ni Calvino, ni Garrett, ni Raymond, ni Paul Mier, ni Bullman, ni los grandes pensadores teológicos, tanto católicos como protestantes, jamás pronunciaron o se pronunciaron en favor de la mal llamada guerra espiritual. El problema de esta Biblia, entre muchos otros, que he leído puntualmente y he estudiado exhaustivamente,
es que distorsiona los textos de tal forma que para ellos todo es batalla espiritual, para ellos todo es guerra espiritual, para ellos todo está impregnado de batallas en contra de demonios y espíritus inmundos, quitando así los contextos históricos, geográficos, antropológicos de la propia palabra de Dios. Es una Biblia que le da un golpe brutal y siniestro a la ortodoxia de la palabra de Dios. Es una Biblia que voy a demostrar necesariamente en otros videos, la mal y falsamente llamada guerra espiritual. Es una Biblia que en las oraciones más gloriosas, por ejemplo, del libro de Habacuc, cuando habla el Habacuc capítulo 3 de, aunque las piedras no florezcan, ni en las vides no haya fruto, aunque falte el producto de la oliva y las manadas no den mantenimiento, con todo yo me gozaré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahweh es mi fortaleza y mi canción. Y oraciones de este tipo tan sublimes, tan hermosas, esta Biblia, la mal pretendida guerra espiritual, la quiere hacer cambiar en el sentido profético y poético en una guerra espiritual. De tal forma que para ellos la oración de Habacuc, la oración de Jonás, la oración por la semilla, la oración intercesora de Cristo, la oración de justicia, la oración de santidad, la oración de confesión de pecado sexual, de discernimiento. Para ellos todo está involucrado en el diablo, Satanás y su guerra espiritual. Es una Biblia que, reitero, le ha dado un golpe siniestro y brutal a todos y cada uno de los pasajes del Nuevo Testamento. Ha distorsionado, ha cambiado, ha desfigurado el sentido estricto para lo cual fue diseñada la palabra de Dios. Encontramos unas verdaderas herejías introducidas en un lavado de cerebro, en un lenguaje ocultista, en un lenguaje religioso, en un lenguaje arropado de religión, pero que no tiene fundamento bíblico. Es una Biblia que me dolió comprar porque yo creo que no se debería de gastar el dinero de por sí escaso, que no lo tengo, en este tipo de obras, pero que son necesariamente adquirirlas para su debida refutación y confrontación con estos textos y con estas Biblias que acabamos de señalar. Esta Biblia de la mal llamada guerra espiritual, reitero, da un golpe siniestro a la palabra de Dios, que más adelante tendré que postular ciertos videos en su contra de su debida refutación. Por lo pronto cabe señalar que es una Biblia distorsionada, que es una Biblia hábilmente manipulada y que quieren torcer todos y cada uno de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento para la llamada guerra espiritual. Entonces, esta Biblia, entre ellas, según los editores, sus cualidades especiales, que contiene más de 200 declaraciones y oraciones de guerra espiritual que la Biblia no dice, 216 consejos valiosos para la batalla espiritual que la Biblia no avala, artículos y enseñanzas profundas que la Biblia no explica, y reitero, es un golpe satánico, podría decir yo. Ahora sí que la mentada Biblia de guerra espiritual es un golpe satánico a las creencias ortodoxas del cristianismo moderno y protestante e histórico. Es una Biblia que tendría yo que explicar de esa manera. Hasta aquí se termina el video de las Sagradas Escrituras en los textos físicos que tengo. Tengo para terminar más de 220 Biblias diferentes en los textos de la Septuaginta, los masoréticos, el Código de Besa, el Códice de Leningrado, el Códice de Hermeginton 1640 y los textos más primitivos y más puntuales del griego y del hebreo puro los tengo en PDF, que también voy a hacer llegar. Recuerde que la condición para que usted me pueda pedir libros gratuitamente en PDF son dos. El primero, que me diga por qué le interesaría recibir el tal libro que usted quiere tener en sus manos en PDF. Y la segunda, tendría que haber visto uno de los videos en YouTube de un servidor para que me haga el enorme favor de promover la neoreforma
y el verdadero cristianismo que estamos intentando dar a conocer al pueblo cristiano. El pueblo cristiano ha sido hábilmente engañado y sutilmente seducido con otro evangelio, con otra Jesús y con otra reinterpretación de la Biblia. Por eso pondré en manos de pastores, de ministros, de líderes, de gente laica, sin fin de libros de teología en PDF para que usted tenga acceso a la más alta teología y al conocimiento epistemológico más exacto de la luz y de la palabra de Dios. Sin más, puntualizaré solamente 2 videos más acerca de hermenéutica e historia sagrada, porque la gama es muy amplia, pero con eso daré por terminado el amplio espectro de la teología de la palabra de Dios y se darán cuenta que requiere mucho, mucho estudio. No es fácil predicar la palabra de Dios en la charlatanería e imaginación de los círculos evangélicos y eclesiásticos modernos.